Sí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos sean ustedes para el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje número 4, en la cual nosotros vamos a seguir aprendiendo sobre los modelos de acción socioeducativa que se van presentando en nuestro acontecer diario. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y vamos a ir viendo cómo en la clase anterior también se estuvo hablando sobre algunos modelos no educativos que se van desarrollando históricamente y que permiten justamente los procesos de aprendizaje en nuestros educandos. Pero ahora, cómo estos modelos, desde un aspecto socioeducativo en particular, ayudan al posible justamente profesor social, ¿no? Para que pueda impartir estos aprendizajes y se puede englobar justamente el concepto de educación social, ¿no? Entonces, en esta sesión número 4 vamos a tener a bien este desarrollo, ¿no? Los modelos de acción socioeducativa, ¿no? Que pueden ir ustedes también un poquito viéndolos en el primer video que se ha ido colgando. Los invito a que lo descarguen, ¿no? Y de esta manera ir de una forma más motivadora aprendiendo sobre este tema, ¿no? Entonces, hablemos sobre los modelos de intervención socioeducativa y sobre la acción socioeducativa que se va desarrollando frente a este modelo de educación socioeducativa. Por intervención socioeducativa podemos entender a aquella intervención en la cual actuamos desde afuera sobre una realidad pasiva e inmóvil. Y en cambio, la acción socioeducativa se trata de actuar desde dentro en una realidad más activa y móvil. Sí, en algún momento nosotros, y por qué no decirlo, casi siempre, generamos intervenciones socioeducativas como docentes ante nuestros estudiantes, porque vemos las cosas desde una perspectiva externa e inclusive vamos a entender de alguna manera o vamos a visualizar algunos problemas que nuestros propios estudiantes en algún momento nos han podido compartir, tanto personales como también de contextura más social o externa, ¿no? Pero nuestra visión y nuestro proceso resolutivo pues no ha sido más que en una acción más juiciosa, en un proceso más reflexivo. Ello es una intervención más que todo socioeducativa, mientras que la acción socioeducativa nos va a permitir que nos involucremos de manera más fehaciente a las problemáticas en las cuales nuestros estudiantes, como también todo lo que se desenvuelve a nuestro alrededor, sea parte de nuestro proceso educacional, ¿no? Y que ello nos lleve a un proceso de aprendizaje. Según Xavier Ucar, cuando hablamos de intervención se pretende irrumpir, ¿no?, en la realidad de la intención, en modificar justamente los aspectos que se van envolviendo a nuestro alrededor. Recordemos que cuando estábamos hablando sobre modelos educativos, el modelo cognitivo y el modelo sociocognitivo, en algún momento se habló de generar un proceso transformador. Inclusive, cuando hablamos de los conceptos de educación social o educación socioeducativa o modelos socioeducativos, se hablaba directamente de generar un proceso de cambio, transformador, frente a las problemáticas que se iban justamente presentando. Pues ello se va a poder realizar a través de esta acción socioeducativa, ¿no? En cuanto a los modelos de intervención socioeducativa, definimos los siguientes. En primer lugar, de manera genérica, vamos a tener modelos de calidad. ¿Y por qué los mencionamos de esta forma? En primer punto, porque se trata de un modelo asistencial, ¿no?, que consiste en donde las personas que más tienen van a apoyar a las personas con menos capacidades y que tengan mayor necesidad, ¿no? Que den voluntariamente o ayuden a aquellas personas que tienen justamente esta necesidad de manera imperiosa, ¿no? Este modelo parte justamente de una palabra que vamos a resaltarla, que es de la voluntariedad, ¿ok? Es un modelo voluntario, ya que no es visto como una obligación o un derecho, sino que es una cuestión filantrópica, ¿no?, donde las personas quieren dar justamente su apoyo o ayuda. Ahora, entendamos que este modelo de caridad no debe de caer simple y llanamente en una situación asistencial hoy en día,
sino que debemos de darle un plus. Y desde el ámbito de la responsabilidad social, la caridad debe ser vista desde un aspecto de voluntariado corporativo. Y el voluntariado corporativo tiene que enfocarse en el desarrollo de proyectos donde la participación de colaboradores o de personas que quieran ser parte justamente de una acción colectiva que permita minimizar los impactos de un problema social, ¿listo? Ayuden justamente al cumplimiento de metas y de objetivos para satisfacer las necesidades de las personas con menos oportunidades. Ello suma justamente a este modelo de caridad, permitiéndoles desarrollar justamente una evaluación frente a lo que justamente queremos nosotros entender como un modelo socioeducacional. ¿Listo? Entonces, así es como entendemos nosotros nuestro modelo de caridad. Tenemos un modelo de justicia social, donde al mismo estudiante vamos a llevarle justamente a entender, ¿sí?, cómo puede justamente poner en práctica y desenvolverse dentro de la importancia de sus derechos. Dice que este modelo nace a partir del siglo XIX, donde empiezan justamente a imperar movimientos obreros, donde se empiezan a reclamar justamente derechos de justicia. Su objetivo principal es garantizar la cohesión social, ¿no?, del Estado, de la persona, ¿ok?, como parte fundamental justamente en su participación dentro de nuestra comunidad. Entonces, esta justicia social que es impartida a todos como forma de modelo para todos, ¿listo?, ayuda a que realmente generemos esa sensibilidad de involucramiento e integración de todos los miembros de nuestra sociedad, de nuestra colectividad. Entonces, ello permite justamente cambiar y transformar a las personas en obtener derechos y hacerlos prevalecer en el proceso de tiempo para que puedan justamente ser reconocidos y satisfacer sus necesidades. Asimismo, ya como estamos hablando este tema que es de los modelos de acción socioeducativa, hay un segundo videíto que los invito a que puedan descargarlo para que se pueda ilustrar un poco más justamente la exposición que se está llevando a cabo. Hay un modelo del cual estábamos conversando, que es el de inclusión social, que trata de proporcionar recursos para vincular a las personas y establecer justamente redes sociales. Permitimos que estas sociedades que se encuentran justamente en las periferias, que se encuentran aisladas ante determinadas situaciones, puedan ser parte justamente del esquema contextual actual, ¿no? Esto dice que no actúa sobre un colectivo, sino que actúa sobre toda la ciudadanía para que se pueda tratar de mejor manera la justicia social. No solo actúa en el ambiente, sino que también en el entorno cultural. Y es cierto, porque sobre todo, y de manera de ejemplo, nosotros, como lo habíamos planteado en la primera sesión, estábamos manifestando de que en nuestro país existen varias comunidades indígenas, sobre todo en nuestra selva, donde a veces están sumadas por 2, 4 personas, no hay una cantidad bastante fuerte, ¿no?, en cuanto a la colectividad, pero que sí hacen forma importante de entendimiento de que representan justamente a una cultura en particular, tienen un vocablo o dialecto muy en particular y que deben de ser respetados y valorados en el quehacer justamente diario, ¿no? Y eso significa generarles el espacio de inclusión social porque hay que hacerlos sentir parte de este Estado. Y eso hacerlos parte es participar justamente de las actividades de inclusión social que puedan desarrollar, en donde ellos se sientan que son intervenidos por sus derechos, que son reconocidos como parte de un país, que son justamente atendidos a través de una seguridad social, ello desde justamente un proceso educativo en el cual se comprenda de que en nuestra pluriculturalidad todos somos parte de nuestro país. Asimismo, esta inclusión social permite un cambio justamente en todos los aspectos sociales en los cuales estamos observando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite tener una concepción distinta
de visión justamente de cómo se va desenvolviendo nuestro mundo, así como en el Perú. Les mencionaba que tenemos varias comunidades indígenas en nuestra selva. Imagínense cómo están hermanos países como Bolivia, como Brasil, como Chile, donde hay diversidades culturales, África, el mismo Europa, Estados Unidos, donde distintas comunidades tienen formas muy particulares de expresarse, formas muy particulares de festejar algunas actividades propias, oriundas justamente de su aspecto cultural, de raza, ¿no? De su etnia. Entonces, ese respeto permite justamente esa inclusión por el reconocimiento y ese bagaje histórico que va desenvolviendo a través del tiempo. Entonces, este modelo de inclusión social nos ayuda justamente a comprender un poquitito más sobre las distintas perspectivas de cómo manejar los conceptos de educación social. Sí, hay otros modelos que podemos citar para poder justamente entender y cómo hacer reflexionar a nuestros estudiantes sobre esta situación de llevar a cabo el acercamiento ante distintas colectividades o personas que están justamente a nuestro alrededor. Entre uno de estos modelos tenemos justamente el de intervención didáctica. ¿Por qué? Porque en ellos vamos a poder justamente tener presente el ámbito de acción personalizado diferenciado ante distintos estudiantes, ya sea de que vengan de nacionalidades diversas, que tengan quizás una ubicación espacial distinta, a que tengan una personalidad o alguna situación particular y en la cual como docentes debemos de atenderlos de forma muy específica. Asimismo, este ámbito de acción personalizado permite generar situaciones o identificar, mejor dicho, situaciones difíciles y problemáticas sociales específicas, no solo por el tema de espacio, sino también por el comportamiento que estos estudiantes en algún momento puedan de la misma manera dar a conocer. Sobre el ámbito socioeducativo colectivo o grupo, podemos también comprender que la intervención didáctica es muy distinta a utilizar justamente estrategias que permitan afianzar los grupos, que permitan justamente desarrollar el trabajo en equipo, donde se rompan las diferencias entre los estudiantes y generar justamente este acercamiento integrando estos grupos y no solamente en el aspecto educacional dentro de las instituciones educativas, sino de la misma forma hacerlo ante las comunidades, donde el mismo estudiante sea parte de su colectivo, sea parte de su escenario social y participe con distintas actividades donde se sienta justamente identificado. En cuanto a los modelos y fundamentos, podemos observar que existen elementos formativos adecuados a cada realidad social y ello tiene que ver bastante con la elaboración de diagnósticos y el conocimiento justamente de esta realidad actual, latente que puede estar viviendo cada educando o cada persona dentro de su comunidad o sociedad. Ese trabajo de levantamiento de información, de datas que ayuden justamente a sistematizarla, que ayuden a poder tener una mejor coherencia en cuanto a la información que se tiene que interpretar y que se tiene que atender, ayuda claramente a que podamos justamente generar estrategias de intervención. En los fundamentos también se habla de bases de carácter antropológico, social, cultural, ético y científico. Es cierto, cada sociedad tiene una historia en particular, cada sociedad tiene una forma muy particular de poder desenvolverse, de aportes justamente ya sea en sus modelos de desarrollo sostenible a futuro, de bagajes históricos que permitan justamente entender y capturar la realidad en la cual hoy en día se está o se puede justamente intervenir. Lo que tenemos que hacer claramente es que nos podemos sostener en estos diagnósticos o bases o datas de información para que se pueda justamente tener claridad en cómo las estrategias, las actividades que se van a aplicar permitan esta satisfacción de necesidades y este cambio y transformación justamente hacia los colectivos en los cuales se puedan ir
interviniendo. En cuanto a las perspectivas para la intervención socioeducativa, tenemos 4 puntos esenciales. En primer lugar, el científico-tecnológico, que nos da una visión social ligada al desarrollo justamente de la ciencia y de la industria. En los últimos años, hemos podido observar de que han habido múltiples transformaciones industriales dentro de nuestro escenario social. Y estas transformaciones han generado también efectos con la colectividad, con la persona, en sus prácticas, en sus costumbres, en su manera de actuar, inclusive en la interacción que existe entre entre los distintos grupos poblacionales. Hoy en día, esta visión social debe identificarse también de manera clara, como en algún momento lo manifestó Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, ¿no? Nuestro país, nuestro mundo ha vivido múltiples olas de transformación, ¿ok? Y Alvin Toffler decía, hoy vamos a llegar a una más, y es justamente el de la revolución informática, de la informática y la tecnología. De la misma manera, Anthony Giddens en La Tercera Vía mencionaba que este avance científico en las comunicaciones y, sobre todo, llamado hoy redes sociales, genera un proceso de deshumanización. Pero esta deshumanización tenemos que verla como una particularidad de atención hacia el afianzamiento de las redes sociales, sobre el afianzamiento de las comunicaciones entre las personas y que no simplemente nos dejemos llevar por la situación pragmática de la tecnología y la ciencia. Debemos de generar un mal necesario en poder justamente juntar y hacer una simbiosis en el trabajo que nos permite justamente virar escenarios futuros, ¿no? Eso es justamente relacionado a las perspectivas de intervención socioeducativa en la cual hoy en día estamos atravesando. En cuanto a lo interpretativo y lo interaccionista, vemos situaciones sociales susceptibles, ¿no? Que pueden ser objetivos para poder delimitar situaciones muy prácticas, ¿no? Quizás momentos en los cuales podemos ver personas en necesidad que puedan justamente requerir de nuestro apoyo, pero que no somos sensibles o susceptibles ante estas situaciones y no generamos la posibilidad de cambio para ellos mejorando sus condiciones de vida. Somos ajenos justamente a este tipo de posibilidades. Niños trabajando en la calle, niños que están justamente sueltos y que están libres ante cualquier situación de peligro que se pueda justamente percibir, expuestos a situaciones de riesgo. Y no somos capaces de poder recuperarlos, ayudarlos e insertarlos en un sistema educativo. Dejamos de lado justamente esa insensibilidad para poder desarrollar proyectos que permitan justamente la modificación y la transformación de estas actitudes. Para ello es que estamos hablando de situaciones susceptibles, donde en el proceso educacional este modelo permite que al estudiante o a las personas que se estén forjando justamente como docentes sociales, forjadores de este sistema, ayuden que la sensibilidad permita generar un proceso de cambio ante problemas que se puedan estar presentando hoy en día en nuestra colectividad. De la misma forma, tenemos proyectos de comprensión e interpretación de acciones. Estos proyectos que ayuden justamente a generar procesos de transformación ante situaciones colectivas mucho más masivas y grandes, como por ejemplo, situaciones de alfabetización para niños, situaciones que se tenga que combatir los procesos de desnutrición, situaciones con el medio ambiente donde se tenga que generar actividades de arbolización, donde vamos a cambiar nuestro paisaje por una necesidad de tener algo mucho más ambientalista. Asimismo está el de adecuar la realidad de cada uno de los grupos humanos. Nuestras realidades son distintas, nuestra moral, nuestros sentidos, justamente en cuanto a los valores que se van desarrollando en cada escenario social, son completamente diferentes, ¿sí?
El punto está en que interactuemos y reconozcamos la realidad de cada uno de estos escenarios y generemos propuestas que permitan justamente una acción o acciones de cambio y transformación. En cuanto a lo sociocrítico, dice que tenemos que invitar justamente a nuestros educandos a que sean o desarrollen procesos reflexivos sobre cambios socioeducativos tradicionales. Cambiemos la manera de pensamiento, cambiemos la manera de aprendizaje, así como lo vimos en diapositivas anteriores, en la sesión número 3, sobre todo. Dejemos esa educación tradicionalista y evoquémonos no solamente a los contenidos, sino evoquémonos al proceso de construcción de nuevos conocimientos a través de un sistema que permita justamente la reflexión del educando hacia situaciones transformacionales, ¿no? En cuanto a lo académico y lo disciplinario, habla y menciona claramente sobre los programas formativos, instructivos y la mejora continua e innovación. Sí, hoy en día se habla claramente sobre los PCCs. ¿Y qué son los PCCs? Son los procesos de capacitación continua. ¿Qué institución, qué empresa o qué persona hoy, por necesidad, no tiene que estar justamente generándose un proceso de capacitación continua? Los estudios, el desarrollo de conocimiento ya no tiene un techo. Generamos que la educación tiene que ser constante en cualquiera de los niveles y ello tiene que seguir justamente profundizándose. Por tal situación, no solamente por una necesidad laboral, sino también por una necesidad de estar justamente al día con el acontecer que se va presentando de manera mediática. Métodos de intervención como parte de otro modelo socioeducativo. Tenemos justamente perspectivas de intervención comunitaria, cambios que se puedan generar en grupos poblacionales, que sean significativos, que se puedan transformar dentro del desarrollo de una vida en particular. Conocemos perfectamente y como ejemplo los friajes que se vienen viviendo en la sierra de nuestro país. Grupos poblacionales que conocen claramente determinadas temporadas en el año que sufren de estas inclemencias, ¿no? En cuanto al clima y que necesitan el apoyo y el desarrollo de actividades y proyectos que puedan sostener justamente su convivencia. Es una necesidad recurrente, es un proyecto continuo que se puede generar y está justamente expuesto a los ojos de todas las personas. La intervención comunitaria en la educación socioeducativa está el de generar el sostenimiento de proyectos que ayuden a mitigar y a reducir esos efectos y generar la transformación en personas, y no solamente generando el apoyo a través de entregar donaciones. Generemos proyectos que permitan tener un sostenimiento justamente en el cambio de sus vidas. ¿Qué otros métodos de intervención? Desde la perspectiva del trabajo social, también hay una intervención clara en la atención justamente de las personas, en el trato, sobre todo que se le pueda estar dando, y más aún en la atención que reciban ellos, ya sea en un seguro social, ya sea en una atención mucho más dinámica y mucho más representativa en cuanto a salud. Desde la perspectiva de la educación para adultos, como les mencioné hace un momento, sí, proyectos de alfabetización, pero la alfabetización también no es solo para niños, sino también para adultos. Podemos reconocer grupos poblacionales que carecen justamente de esta alfabetización, ¿no? Y que necesitan el apoyo a través del desarrollo de proyectos que permitan justamente este cambio y que se sume a una meta que ayude justamente a cambiar los indicadores. Investigación participativa. Hoy necesitamos bastante de ello. Y lo entendemos como la solución de problemas para la transformación social. Porque sin la investigación no levantamos la información necesaria para poder saber qué es lo que se tiene que abordar y generar el cambio a futuro. Por eso hablamos de elementos de investigación, elementos de acción y elementos de participación. ¿Ok? Asimismo, podemos también comprender de que existen tendencias filosóficas hoy en día para la intervención de los modelos de acción socioeducativa.
Estas tendencias filosóficas están divididas justamente en cuatro. Tenemos tendencias funcionalistas, humanistas, estructuralistas y humanistas radicales. En cuanto a las funcionalistas, así como en la educación, tuvimos conductistas, sistémicos, psicoanalistas y orientadas a diversos problemas que justamente se pueden visualizar hoy en día. En cuanto al humanista, hay enfoques centrados a la persona, que es lo que nos interesa como parte de la educación social, ¿no? Y que debe de permitir también los procesos de interacción. En cuanto a los estructuralistas, hablan de una influencia de la ley, ¿no? De desarrollo de políticas que sí permiten, ¿no? Un orden, sobre todo en el proceso de desarrollo colectivo y en esquematizar el funcionamiento de las sociedades. Permite ayudarlo, pero sin dejar de lado de que esto debe ser un carácter integral para todos. Humanistas radicales, donde hablan sobre la conciencia individual, la acción colectiva y el empoderamiento. El empoderamiento donde la persona puede justamente en su libertad tomar decisiones y verse desde un ámbito netamente humano y sensible, apoyar y generar proyectos que minimicen justamente efectos negativos en cuanto al desarrollo de problemáticas sociales que se puedan ir presentando hoy en nuestro entorno social, ¿no? Asimismo, vamos desarrollando un poquito más cada uno de ellos, ¿no? Donde mencionan que los funcionalistas también son entendidos como un modelo reparador, ¿no? ¿Y por qué hablamos de un modelo reparador? Porque ellos van a buscar, justamente como la palabra lo dice, curar a las personas que de esta forma podrán recuperar su lugar en la sociedad. Es decir, volverlos a integrar para que sean parte de un colectivo. Dice que estos varían desde trabajar sobre la conducta de la persona hasta la introspección para encontrar el origen emocional a la explicación de cómo funciona un sistema. Todas ellas buscan arreglar aquello que funciona mal. Sí, somos personas reparadoras en ese sentido. Entonces los funcionalistas van a tratar justamente de generar los procesos de cambio a través de este modelo, a razón de ver a la persona como sujeto pasivo más que como un sujeto activo, donde la ayuda se hace imperiosa para poder desarrollar este proceso transformador. El humanismo, que se origina este modelo justamente en la primera mitad del siglo XX, donde ya aparecen algunos psicólogos como Maslow, quizás ustedes lo recuerden con la pirámide de necesidades que él menciona en la tercera fuerza, donde hay que resaltar algo importante justamente en su pirámide, que es la autorrealización y el autodesarrollo, esa necesidad que tenemos todos los seres humanos para poder justamente sentirnos satisfechos. El humanismo constituye una filosofía para la intervención, es estar plenamente con los planteamientos humanistas y aplicarlos a la propia vida personal, ¿no? Como requisito justamente imprescindible. Maslow, al hablar de la satisfacción de las necesidades y específicamente en el desarrollo o autodesarrollo y autorrealización, lo que trata de interpretar es lo que mencionamos justamente al final, generar la autenticidad del profesional, es decir, buscar con claridad ese autodesarrollo pleno de satisfacción que pueda tener cada una de las personas. Algunas características en el humanismo está el de poseer una visión integral de las diferentes áreas justamente de la vida en los individuos, específicamente en lo intelectual, en lo emocional, en lo corporal y en lo espiritual. Entender a las personas como seres equipados con el conjunto de potencialidades necesarias para su desarrollo completo. No limitarlas, sino que realmente están preparadas para que puedan asumir todos los retos necesarios hoy en día y que en esa preparación basta terminar de ayudarlos en la formación para que puedan justamente generar esas competencias que les ayude a enfrentar las vicisitudes en las cuales pueda la sociedad estar desarrollándose. El humanismo se ve en el síntoma de la manifestación como un problema. No se busca actuar sobre el síntoma, se trata de entenderlo,
escucharlo. Se trata de ver su significado, comprender justamente cómo se va desenvolviendo y lograr encontrar un mensaje que genere un proceso de transformación. No simple y llanamente el hecho de señalarlo. En pocas palabras, el humanismo va a permitir involucrarnos enfáticamente con la situación en cual se está viviendo y permitir ser la solución que ayude justamente a minimizar las situaciones perniciosas. No se distingue entre enfermos y sanos, es decir, los problemas no solamente se van a visualizar a aquella persona que está desarreglada, que se encuentra realmente cabizbaja, deprimida, y la persona que se encuentre bien está con su vida flor de rosas. No. Entendamos que en el humanismo y frente a esta perspectiva como modelo socioeducativo, todos tenemos una situación en particular que deba de atenderse y que tenemos que ser sensibles de identificarla y de apoyar, sobre todo en el conjunto de herramientas que va a permitir justamente identificar y solucionar las diferentes dificultades que puedan justamente suscitarse en el día a día, para unos y para otros. El profesional que vaya a desenvolverse en esta educación social y sobre todo que tenga en claro el modelo humanista, debe de comprender de que su función no solamente es curar, sino es ser conocedor de herramientas que puedan restablecer ese equilibrio y que esté abierto al aprendizaje justamente con sus educandos hacia nuevas soluciones que ayuden a mejorar su calidad de vida. Para Carl Rogers, uno de los exponentes en humanismo, menciona que la intervención se debe de centrar en el presente, en el hoy. Sí, tenemos claridad sobre un diagnóstico, pero no vivamos en el pasado, sino que ese diagnóstico nos ayude a solucionar situaciones del presente y que este presente sea una experiencia en la cual nos pueda dirigir hacia una solución latente y fehaciente. La intervención trata de liberar en la persona aquello que le impide seguir creciendo. Es decir, hay que ayudarle a romper por completo estos esquemas, hacer caer estas paredes que le diga a la persona, hay que avanzar, hay que subir justamente la escalera hacia un crecimiento pleno. Eso es lo que menciona justamente Carl Rogers. Hay una lectura que es importante que ustedes la puedan justamente interpretar, hacer una acción crítica, como es el símil de la bicicleta, ¿no? Que menciona, cuando se ayuda a un niño a aprender a montar en bicicleta, simplemente no se puede decir cómo, sino que el niño debe de intentarlo por sí mismo, una y otra vez, y tampoco se le puede estar sujetando para siempre. El niño caerá. Llega a un punto donde sencillamente se le suelta. Si se cae, se cae. Pero si se le agarra siempre, nunca aprenderá, porque el niño no cayó. Y por tal sentido, no habrá desarrollado el proceso de aprendizaje. Entonces, comprendamos que dentro del humanismo se puede atender estos problemas sociales, se puede ayudar, es un modelo socioeducativo. Y justamente nos menciona aquí un proceso donde la supuesta terapia que Carl Rogers justamente sugiere debe de iniciarse que este proceso no debe ser directivo, dirigido, sino más bien debe tener una tendencia actualizante del día a día, con una escucha empática, ponerse en el lugar del otro y ser completamente auténticos en cuanto a la asimilación del problema, para poder generar justamente la ayuda constante del grupo o la persona que lo necesite. Ahora, esta relación profesional, para poder ya estar hablando justamente de la atención a la situación de la educación social, debe generarse a través de una metáfora eco. ¿Cómo así? Donde la intervención debe estar centrada directamente en la persona que tiene la dificultad, que tiene el problema. ¿Listo? Y que nuestra actitud debe ser eminentemente de predisposición. Debemos de tener una relación horizontal, plena, para el manejo justamente del problema que se pueda ir presentando. ¿Y dónde viene esta metáfora eco? ¿Qué es el eco? Es una técnica de clarificación y de ayuda justamente a nuestro educando o cliente,
¿no? En la percepción de qué es lo que está pasando, qué es lo que está justamente ocurriendo. ¿Y cómo lo hacemos? Con la consecución de la empatía y la armonía, estableciendo el vínculo terapéutico, colaborando con las tareas que son importantes para él o para el conjunto de personas, teniendo un pensamiento vivencial, es decir, poniendo a la palestra los sentimientos que son cotidianos y frecuentes en el desarrollo de nuestra convivencia, fomentar el crecimiento y autodeterminación y, por supuesto, llegar a conclusiones de acción o de tareas que permitan justamente tener este desenvolvimiento en la intervención de los problemas. Para los humanistas radicales, la naturaleza de la sociedad y el estado de conciencia de las personas están críticamente relacionadas, son un todo. Mencionan que debe haber una autoconciencia a partir de una experiencia grupal, donde las personas son las más aptas para explicar sus dificultades. No los profesionales expertos, nos dice esta tendencia. Y de igual modo, ellas son capaces de generar sus propias soluciones. Es decir, los que tenemos el problema de manera individual o colectiva, somos los que debemos de tener la capacidad de generar nuestras propias soluciones. Sin embargo, para los estructuralistas, la sociedad es una entidad que cambia a través del conflicto, de los intereses, del poder y de los recursos. Los estructuralistas además mencionan que hay una constante reorganización de los intereses individuales y del grupo, que conduce justamente a transformaciones estructurales en nuestra sociedad. ¿Y esto a fin de qué? De promover un bienestar social, un bienestar en las personas. Ese es el enfoque que lleva y maneja justamente el estructuralista. Ahora, nuestra intervención como educador social debe ser práctico, debe estar concentrado en primer lugar al cambio, como lo ha mencionado en todo momento los conceptos de educación social, al cambio de manera individual, al cambio de forma colectiva, modificando justamente nuestra realidad social. Y este cambio debe ser apoyado, listo, más no debe ser claramente dirigido. El apoyo debe ser puesto desde un aspecto procesual, ir paso a paso, etapa por etapa, donde nos ganemos la confianza para poder justamente generar esa empatía y esa escucha en el diálogo que se va manifestando ante el problema que pueda ir presentándose. Recordemos, ya para ir terminando justamente en nuestra cuarta sesión, en el módulo que estamos desarrollando, que los estilos que se pueden ir adoptando en la intervención, ¿sí?, van a permitir justamente un proceso de cambio, desde la individualidad o desde los grupos. Nos dice Bucay en la siguiente reflexión: no camines delante de mí porque no podría seguirte. No camines detrás de mí porque podría perderte. No camines debajo de mí porque podría pisarte. No camines encima de mí porque podría sentir que pesas. Camina a mi lado. Y eso es lo que debe de hacer justamente este docente que quiera llevar a cabo la educación social. Caminemos al lado, como iguales, porque somos personas. Y esto dentro de una interacción de intervención frente a lo que quiere la educación social. Directa, orientada al problema, orientada a la persona, facilitadora eminentemente y con 4 estilos directos: autoritarios, sobreprotectores, participativos y, por supuesto, cooperativos. Que cada uno de ellos va a explicar en sí la finalidad magna sobre la intervención de la educación social. Entonces, comprendamos, ya para terminar justamente nuestra cuarta sesión, de que se les está dejando una lectura y un video como parte de las tareas que se están colocando justamente en su plataforma. Sugiero, por favor, que puedan descolgarlas, que puedan abrirlas, que puedan dar el repaso necesario, que entendamos cuál es la materia justamente de la educación social y pongamos en práctica cada uno de estos modelos. Agradezco bastante su participación, muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Listo.